Buen día a todos nuestros asistentes. Por parte del comité organizador de Medical Expo Ciudad de México 2025, les damos a todos una cordial bienvenida. Para abrir este auditorio nos acompaña el Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México con el Congreso de Dispositivos Médicos en la era de la innovación, regulación, evidencia y gestión de riesgo para un sistema de salud más seguro. Con ustedes, Noemí Lugo Aldonado, nuestra QFB, del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México, quien nos ayudará a coordinar este evento. Hola, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Un poquito temprano todavía para algunos, pero esperemos que se incorporen más. Pues nada más que agradecerles estar aquí presentes. Este evento pues lo hicimos con la finalidad de que ampliemos nuestro conocimiento para todos los profesionales de la salud, ya que es una responsabilidad como parte del instituto y como parte de lo que venimos desarrollando, el que se puedan tener todas estas premisas sobre el manejo de la tecnovigilancia, los dispositivos médicos y demás, en esta parte del legal, ¿no? Las políticas en salud, cómo se encuentran. Entonces, con esta preocupación y todo lo que venimos desarrollando como instituto, pues buscamos el que se amplíe el conocimiento, formar a los profesionales de la salud y aquellos que se encuentran también en este campo profesional, porque pues no nada más los profesionales, sino también aquellos distribuidores, aquellas empresas que desarrollan este tipo de manejo, pues necesitan tener las normativas que se tienen que desarrollar para poder estar acorde a las políticas y normativas que se tienen. Y pues bueno, como Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México, pues somos una institución sin fines de lucro y lo que buscamos es fortalecer el rol del farmacéutico en México y estamos aquí presentes. Y pues bueno, pues ya le doy la palabra a Nati y a esta Alma para que puedan ellas continuar en esta sesión. Muchísimas gracias por estar participando con nosotros, Nati y Alma. Gracias. Buen día. Estimados asistentes, damos inicio a este programa lleno de conocimiento e innovación en el ámbito de la salud con nuestra química farmacéutica industrial, María Natividad Castro Castellanos, profesional farmacéutico con 30 años de experiencia en la industria farmacéutica nacional y multinacional, comprometida en administrar y dirigir con calidad y rentabilidad. Y nuestra química farmacobióloga, Alma Angélica Rodríguez Bárcenas, quien nos trae en el tema de control y monitoreo ambiental. Recibámosle con un fuerte aplauso a las dos. Hola, hola. Se escucha. Buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema de control y monitoreo ambiental que vamos a dar Almita y yo. Adelante. Bueno, vamos a ver nuestro temario. Va a ser muy concreto. Vamos a estar revisando la normatividad, que es muy importante, como acaba de mencionar nuestra presidenta Noemí hace un momento. Vamos a ver también la parte perdón, vamos a ver la diferencia entre control y monitoreo ambiental, como que el rojito no se ve en lo blanco, ¿verdad? Y en la parte también, pues, definirles estas diferencias que tenemos en estos temas, ¿va? Bueno, nuestro objetivo para ustedes, nuestros asistentes el día de hoy, pues es que conozcan las medidas de control para los ambientes controlados. Ustedes, si trabajan en hospitales, si trabajan en la industria, de dispositivos médicos o de medicamentos, fabricación de medicamentos, lo que ustedes tienen que conocer, ¿verdad? Pues definitivamente es la normatividad, ¿sí? Que sea vigente para que siempre estén dentro de los parámetros adecuados, ¿vale? Y también, si ustedes tienen el conocimiento, ¿verdad? Estamos en una industria regulada, pues tenemos que establecer programas de monitoreo ambiental
para las áreas controladas de acuerdo con las normas nacionales e internacionales, sobre todo dependiendo a qué mercado van nuestros productos. ¿Ok? En la normatividad, esta plática está basada en la norma 241, ¿verdad? Recientemente la tienen salidita del horno, ¿verdad? En octubre del 2025. Y bueno, pues vamos a hablar nuestro tema con base en esta norma. También toma en cuenta la 059, que es la de medicamentos, ¿verdad? Fabricación de medicamentos. Vamos a tener también este tema basado en el reporte técnico de la PDA, fundamentos de un programa de monitoreo ambiental. ¿Ok? La farmacopea, ¿verdad? Que pues definitivamente pues es una de pues de nuestras reglas que tenemos que tener siempre presentes, así como estas normas anteriores, tienen el mismo peso, ¿ok? Y para quien tengan en su empresa que exportar producto a Estados Unidos, pues tendrán que estar cumpliendo con USP y si no, también nos sirve como referencia para todas las actividades que llevamos a cabo. Y obviamente, como vamos a hablar de salas limpias, pues la norma ISO, la ISO 14000, ¿verdad? Que vamos también a estar mencionando un poco de esta, ¿vale? Muy bien, pues la industria regulada, ¿verdad? Que es la de dispositivos médicos, la de medicamentos, ¿verdad? De APIs. Estas industrias pues son áreas muy restringidas, áreas que deben tener control, por lo tanto, ¿verdad? Debemos de tener todos los cuidados, sobre todo para cuando tenemos productos estériles, ¿ok? Si tenemos productos estériles tenemos que tener áreas limpias, áreas controladas y por eso este tema se vuelve tan importante. Como podemos ver ahí, ¿verdad? El chico pues con toda la vestimenta adecuada, que así nos lo marcan las regulaciones. Y en estas áreas reguladas pues debemos de pensar desde el principio en el diseño de las áreas para que se minimice el ingreso, ¿verdad?, de contaminantes. Una vez que ya tenemos estas áreas, pues hay que cuidarlas, pero desde el diseño tenemos nosotros que estar pues buscando, ¿verdad?, proveedores que nos den todos esos controles, ¿verdad?, dentro de nuestra infraestructura para que no haya generación, ¿verdad?, y se puedan retener, ¿ok? Esto lo vamos a hacer más adelante con la parte de presiones diferenciales y todo lo que es nuestro HVAC. Para ello se requieren sistemas de acondicionamiento y filtración de aire, que por aquí he visto varios proveedores que les dan ese servicio, ¿ok? Y para esto, con este sistema vamos a mantener las presiones diferenciales y nos obliga a tener programas de limpieza y sanitización, así como de vestimenta, ¿verdad?, adecuada para las actividades que vamos a hacer en nuestra planta. Y con ello debemos de tener también personal, pero capacitado. Las normas ya nos dicen personal capacitado y calificado, ¿ok? Con acciones correctivas inmediatas cuando se excedan sus niveles de alerta y acción, ¿verdad? Entonces el personal tiene que saber cómo va a actuar si encontramos algún problema de ese tipo de contaminación. Y pues esta norma, ¿verdad?, la ISO 14644, que directamente está con toda la parte de los cuartos limpios. Muy bien, pues miren, un factor muy importante, crítico, es para asegurar, ¿verdad?, la calidad de los productos, pues es mantener los niveles bajos de contaminación. Eso es lo más importante, ¿ok? En estos ambientes controlados donde se desarrollarán sus actividades de producción o también de almacenamiento, ¿verdad?, o acondicionamiento cuando tenemos algunos productos sensibles, ¿verdad?, también a este tipo de controles, que pueden ser varios, ¿no? Pueden ser varios, tanto la parte de la contaminación microbiana y también que quizás sean fotosensibles. En fin, todo esto lo tienen que ver desde el diseño de sus áreas. Y con esto, ¿verdad?, es importante saber, pues, ¿para qué lo quiero, verdad? ¿Para qué quiero mis áreas? En el caso de este gran evento que es de dispositivos médicos, bueno, pues, ¿de qué tipo de clase de riesgo tienen mis productos, verdad? Y obviamente ustedes saben, con base a la norma 241, pues que ahí ya tenemos que ver qué tan invasivo es y con eso clasificamos, ¿verdad? Clase 1, bajo riesgo, clase 2, riesgo moderado, clase 3, alto riesgo, que es el contacto que tiene con nuestro organismo, ¿vale? Y esa condición es válida también para los ambientes que se realizan controles en productos estériles sobre todo. Y aquí también tenemos dispositivos muy interesantes como son algunos parches, ¿no? No sé si conocen ustedes algunos parches que son para quemado. Recientemente tuvimos, ¿verdad?, por ahí un evento muy triste. Y bueno, ahí también industria de dispositivos médicos que se dedica a hacer estos parches
y necesariamente tienen que tener sus áreas estériles, ¿no? Áreas asépticas para hacer sus productos y acondicionar, ¿verdad? Estos productos estériles. Entonces, debemos de tener esas áreas donde se minimice el riesgo que pueda ocasionar un falso positivo en este tipo de productos. Ay, primero no quiere y luego se va muy rápido. Ok, y entonces el medio ambiente se debe monitorear y controlar adecuadamente para evitar la entrada de contaminantes, ¿ok? Esto también va a prevenir que tengamos alguna entrada de químicos o microbiológicos, ¿verdad? Y de esa manera evitamos alguna contaminación cruzada, también con esta parte del sistema de aire. El monitoreo ambiental no solo se requiere para elaboración de productos estériles, no, también, ¿verdad? Ya nuestra norma nos dice en el apéndice normativo A, bueno, pues que para productos no estériles, ¿verdad? Clasificación clase D, pues tenemos que tener ahí también nosotros cuidados con estas áreas para que no ingresen contaminantes del exterior. ¿Ok? Dicen tener contaminación microbiana presenta, en las áreas pueden ser microorganismos patógenos, que esos no queremos que estén, porque pueden contaminar los productos, imagínense, ¿no? Y ha sucedido, ¿eh? Ha sucedido, aún con muchos controles. No debe tampoco afectar ni la salud del personal. No queremos que los productos salgan contaminados, pero tampoco que nuestro personal se llegara a contaminar. ¿Ok? Y esto, ¿verdad? Pues nos dice aquí, si se llegara a contaminar el producto, pueden producir una disminución en su actividad. Es decir, los principios activos que puedan llevar estos productos, ¿verdad? Si son farmacéuticos, medicamentos, si son dispositivos médicos, pues algunos parches u otros medicamentos, u otros dispositivos, pues pueden tener deterioro en las características de calidad de sus productos. Y eso es muy importante, porque ya no estamos dando productos eficaces. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre monitoreo y control? Pues básicamente, ¿verdad? En la industria de repente lo llaman de la misma forma, ¿ok? Pero vamos a definir la diferencia de cada uno de estos. La principal diferencia es que el monitoreo consiste en observar, en medir el ambiente controlado, mientras que el control ya nos implica tomar acciones. Estas acciones son para corregir desviaciones que están saliéndose de parámetros. ¿Sí les dejo ver o no, verdad? Veo que como que se quedan chuequitos. Yo ahí estorbando. Bueno, pues aquí pueden ver, ¿verdad? Este es un contador de partículas, ¿no? Totales. Y está todo el tiempo mientras estamos nosotros en la fabricación de un producto estéril. Por norma, si nos lo piden. Todo el tiempo mientras esté el producto expuesto, tenemos que tener ahí nuestro monitoreo, ¿verdad? Y bueno, ya también les decía yo, finalmente hay que tomar acciones porque si hubiera alguna contaminación, pudiéramos tener afectación en nuestros productos. Entonces, ¿verdad? En la industria regulada, el control ambiental ocupa de las medidas de diseño necesarias, ¿ok? Para mantener ambientes dentro de parámetros objetivos, y estos parámetros pues van a incluir, ¿verdad? El sistema de HVAC, ¿ok? El sistema de aire acondicionado, la temperatura, la humedad relativa, ¿verdad? La velocidad de flujo de aire, la velocidad del aire y el flujo, que son bien importantes. ¿Por qué? Miren, la temperatura, si nosotros tenemos a temperaturas altas, pues las personas que están trabajando con los uniformes que ya vieron que utilizan, ¿verdad? Pues empiezan a tener sudoraciones y ahí empezamos con contaminación, que no viene de ninguna otra parte, ahí mismo la estamos generando. Por eso la vestimenta, ¿verdad? Que es importante. La humedad, también la humedad relativa es crítica, ¿verdad? Porque los productos, si hay mucha humedad, normalmente son los que atentan directamente con la calidad de estos productos, ¿ok? Y cambian directamente estabilidades de estos mismos, ¿ok? Que pudieran tener pues problemas en la calidad cuando se entregan. También la velocidad de aire y flujo de aire son importantes. Si hablamos de productos estériles, pues bueno, tiene que ser flujo laminar, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda cuánto mide el flujo laminar? No, ¿verdad? Pero esa está la norma, ¿verdad? 0.45 metros sobre segundos. Tienen ustedes que estar midiendo exactamente a través de lecturas y a través de fotografías para asegurar, ¿verdad?, que tienen ambientes realmente que van a ayudarnos a mantener esas condiciones, ¿ok? Para que sus productos pues siempre estén en buenas condiciones. Entonces, este monitoreo son las medidas o pruebas que se llevan a cabo en las áreas, ¿verdad?,
y tienen que hacer estos monitoreos de temperatura, de humedad, de flujo de aire, conteo de partículas, ¿no? Conteo de partículas en el aire y el conteo de partículas viables en el aire en superficies y en personal. De esa manera podemos evitar, ¿verdad?, que haya contaminación generada por nosotros mismos los operadores o por una mala limpieza, ¿ok?, de los equipos que estamos trabajando, ¿vale? Perdón, creo que estaban tomando una foto por ahí. Ahí está para la foto, porque como que vi que se le... Adelante, compañero. ¿Ya? ¿Está bien? Ok. Y así es como ven ustedes así los cuartos, ¿no? Los cuartos en fabricación son cuartos limpios que tienen indicadores, pues como ven aquí ustedes un manómetro Magnahelic para que midan la presión diferencial o pueden ser digitales también, ¿verdad? Y tienen la parte de temperatura y humedad. Son parámetros que tienen que estar siempre observando porque si hay un cambio en ello, pues los supervisores o el operador tiene que levantar la mano y ver qué está pasando con su sistema de aire acondicionado, ¿ok? Y corregir. Ahí tienen también una foto, ¿verdad?, de cómo entra el aire acondicionado. Aquí ven vagamente, lo vamos a hacer más adelante, una manejadora que inyecta aire del exterior a través de diferentes etapas de filtración, pues nos manda aire limpio a nuestras áreas. Nosotros no vemos nada de lo que son, le llamamos vulgarmente, ¿verdad?, las tripas de nuestros sistemas. Únicamente llegan pues ya los difusores, toda la parte bonita en el área limpia, porque queremos que no haya pues ingreso de ningún contaminante. ¿Okay? Entonces, estos equipos e instrumentos para llevar a cabo el control de áreas de fabricación con ambientes controlados incluyen sistemas de ventilación, que son estos sistemas de HVAC, aire acondicionado, y refrigeración, termostatos, en fin, todo lo que debe de tener nuestro equipo para que pueda apoyarnos a evitar cualquier contaminación, ¿ok? Famoso HVAC, ¿no?, por sus siglas en inglés. Y bueno, las áreas controladas es muy importante para toda esta industria regulada, como lo comentamos hace un momento, que son la dispositivo, la farmacéutica, también para APIs, los que fabrican los activos que se utilizan para algunos productos de dispositivos médicos y sobre todo para la fabricación de medicamentos. En estas áreas los niveles de contaminación deben ser extremadamente bajos, ¿verdad?, como lo marca la norma, y para que nuestros procesos y operaciones críticas no tengan ningún riesgo, ¿ok? Y sobre todo si tienen, comentaba yo, productos estériles que no tengan ningún riesgo de contaminación. Esto está indicado en nuestra regulación, ¿ok?, en su norma, la 241, en la norma 059 y en la farmacopea. En la farmacopea vienen indicadas a detalle cada una de las actividades que nos enuncia las normas, ¿verdad? Porque las normas son enunciativas, ¿sí? Pero ya en la farmacopea encontramos mayor información para llevar a cabo todas las actividades, ¿verdad?, para mantener limpios estos ambientes y también para calificar estos sistemas de HVAC. Se deben evitar partículas suspendidas en nuestras áreas, ¿verdad? No queremos que haya pues ninguna partícula que quisiéramos ver hasta como en la NASA, pero bueno, no tenemos ese nivel todavía, ¿verdad? Nosotros estamos en niveles por debajo de la NASA, pero sí muy limpios, que permitan, ¿verdad?, mantener las condiciones de temperatura y humedad para que estas no vayan a tener alguna influencia en nuestros productos que estamos trabajando, ni en los procesos, ¿ok? Y aquí está, mira, aquí está lo que viene en la farmacopea. Más adelante van a ver el apéndice normativo A con normita, pero también nos manda en cada una de las normas, ¿verdad? La 241 y la 059, así como la FEUM, están trazables, ¿no? Indican qué es lo que debemos de cumplir en cada una de nuestras clasificaciones de aire, ¿verdad? Les comentaba yo, si están trabajando con estériles, pues hay que cumplir con la clase A o clase ISO 5, ¿verdad? Clase D, si nosotros estamos trabajando con productos no estériles, ¿ok? Y bien interesantes estas tablas, ¿verdad?, que vienen en el apéndice normativo de sus normas, porque hasta nos dicen qué ropa deben de utilizar en cada uno de estos cuartos limpios. Ya lo volteé al revés, creo. ¿No, verdad? Sí. Ok, entonces, bueno, continuando. Ya me estoy atrasando.
está. Ok, estas áreas son conocidas también como cuartos limpios o clean rooms, ¿verdad? Y son entornos controlados para que mantengan los niveles de contaminación bajos o nulos. ¿Ok? Y el objetivo principal, les decía yo, es mantener estas condiciones de temperatura y humedad, pero también si tienen alguna característica que deban de cuidarle a sus productos, como la luminosidad, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué tipo de luz requieren, ¿verdad? Quizás tenga algún producto sensible, ¿verdad? A la luz blanca y bueno, debemos de pedir desde el diseño pues alguna luz ámbar que proteja nuestro producto, que no lo oxide, ¿ok? Y así evitar también que se nos llegue a contaminar. Y es importante, ¿verdad? Que también todos los trabajadores, todos los que estamos ahí dentro, tengamos la capacitación para estar observando en cualquier momento alguna situación de riesgo o de peligro. Se dan cuenta, prácticamente todas estas áreas siempre deben de tener ventanas con cristal para observar qué es lo que está haciendo el personal. Si tenemos áreas controladas, pues no puede estar entrando y saliendo el personal, ¿verdad? Porque somos los primeros que contaminamos, ¿verdad? Entre más supervisores tenemos, más facilidad puede haber de contaminación. Entonces, se pueden observar las actividades desde los pasillos generales sin estar ingresando todo el tiempo a nuestras áreas el personal, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar. Estos sistemas, ¿verdad? Cuentan pues con controles que nosotros no vamos a estar manejando en todo momento. Se tienen que tener también algunos sistemas ya automatizados de alguna manera que a través de termostatos nos van a ayudar pues a que se abren o se cierren algunas compuertas y así de esa forma nosotros mantener las condiciones de temperatura y humedad. Estos sistemas de HVAC yo les llamo son nuestros esclavitos, ¿verdad? Todo el tiempo están trabajando y están manteniendo limpias sus áreas. Son costosas, pero todo el tiempo están haciendo el barrido del aire y eso ayuda a que vaya expulsando las partículas. De esa manera mantenemos esa limpieza en nuestras áreas. ¿Ok? Aquí lo ven, ¿verdad? También hay deshumidificadores porque es bien sensible este aparatito, ¿eh? El mío no es tanto. Muy bien. Les decía, hay deshumidificadores porque hay ambientes que nos dicen, por ejemplo, no, nosotros no necesitamos que nos pongan deshumidificación en nuestras áreas. Y eso lo hacíamos mucho aquí en la Ciudad de México, ¿no? Porque teníamos, en teoría, como que unas estaciones muy marcadas y los climas muy estables. Entonces decían, no, el deshumidificador pues para Chiapas, Veracruz, ¿no? Pero no, ya hemos visto que en tiempo de lluvia se nos va hasta cuánto la humedad relativa, los que están en algunas plantas. ¿Más de 60? ¿Más de 65? Sí, ¿verdad? Nos vamos por arriba de la norma, 70, 80, ¿verdad? En tiempo de lluvia se nos vuelve un problema. Entonces deben de tener humidificadores y deshumidificadores dependiendo lo que necesiten, ¿verdad? Para mantener esa humedad, ¿ok? Entonces es importante que su diseño, insisto, desde un principio ustedes sepan qué van a fabricar para cumplir con las condiciones y que siempre tengan, ¿verdad? Tengan estos indicadores que puedan observar ustedes cómo están sus condiciones, ¿ok? Muy bien, estos entornos se gestionan de manera automática la filtración, pero también, así como estas condiciones de manera inmediata, tienen que estar gestionando la capacitación de la limpieza. ¿Okay? ¿Cómo vamos a limpiar en estas áreas? Deben de tener procedimientos de cómo van a llevar a cabo ese tipo de limpiezas, cada cuándo, ¿no? La periodicidad y obviamente tiene que ser para áreas y superficies, ¿verdad? Y con personal capacitado, ¿va? ¿Ok? Utilizan sistemas de aire de ventilación y en estos sistemas de aire pues tienen que tener diferentes tipos de filtración. Esto va a depender también del cuarto que tengamos, ¿verdad? De la clasificación que haya en nuestro cuarto y para ello pues ustedes se van a ir a la ISO 14644 y ahí nos va a decir, ¿verdad?, qué tipo de filtración requieren para sus áreas, ¿ok? En la industria farmacéutica y dispositivos médicos pues tienen que controlar totalmente pues estas características para que tengan siempre integridad en sus procesos, que no vayan a tener ninguna contaminación. Y también estos espacios limpios los pueden usar, como les comentaba en un principio, para resguardar sus productos en cuarentena. Entonces también tienen que tener cierta clasificación.
dependiendo del producto que estemos trabajando. ¿Ok? Les decía yo por sus siglas en inglés, ¿verdad? Pues es Heating, Ventilation and Conditioning, y es un sistema de climatización, de ventilación en sus áreas, muy importante. Este va a actuar como calefacción en invierno, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que estamos a 9 grados, amanecimos más o menos, creo que menos todavía de esa temperatura, así en las plantas, ¿no? Imagínense las plantas que están en el Estado de México, ¿no? Hace un friazo, tenemos que tener calefacción para que sus sistemas funcionen adecuadamente y tengan confort su personal, ¿ok? Y además capacitarlos que no nos vayan a tapar algunas rejillas, que sucede mucho, ¿verdad? Bueno, y esta es la finalidad que proporcionara el ambiente, ¿verdad? Adecuado a nuestro personal, para que no tengan equivocaciones, para que no estén pensando, ¿verdad?, en el frío, en lugar de estar haciendo los procedimientos, porque se acuerdan que estamos en la industria regulada, cada actividad tiene que ser de acuerdo a su procedimiento. No podemos nosotros para nada brincar alguna de las actividades, ¿ok? Y aún así, con los procedimientos tenemos, ¿verdad?, desviaciones, sobre todo en algunos registros, en algunos registros. Entonces, hay que estar muy pendientes con esta parte de las condiciones confortables para nuestro personal, ¿ok? Esto finalmente, el aire es como un gas, ¿verdad?, que se comprime, aumenta la temperatura, aumenta la presión. Una vez caliente, como lo dice aquí, discurre por los ductos o conductos de aire, ¿verdad?, y disipa el calor. Después se va enfriando, ¿verdad?, poco a poco, hasta que se transforma en un líquido de baja temperatura, se desplaza nuevamente por una válvula de expansión y se convierte en un gas frío de presión, ¿no? Entonces, así es como se maneja esta parte de calefacción y enfriamiento, para que vaya el ducto, ¿verdad?, vaya absorbiendo este calor o este frío y nosotros vayamos expulsando a través de las rejillas de inyección el aire acondicionado para nuestras áreas, ¿ok? Para que no estemos fuera de especificaciones. Y aquí ustedes pueden ver, ¿verdad?, cómo se inyecta. Obviamente aquí estamos en un área seguramente para no estériles, ¿verdad? Y simplemente mantener las condiciones de nuestras áreas. Este proceso funciona de manera ininterrumpida. Lo que yo les decía, es el esclavito de toda la industria regulada, el que va a mantener siempre limpias nuestras áreas. Algunos sistemas disponen de termostatos, que les comentaba hace un momento. Son esas laminitas metálicas que ayudan a que, bueno, interrumpen o accionan, ¿verdad?, que estén abriéndose nuestras compuertas, ¿ok? Estos productos fabricados en la industria regulada tienen que realizarse siempre en áreas controladas, ¿verdad?, de estas condiciones y sobre todo, ahorita vamos a entrar al tema, ¿verdad?, pero tienen que estar clasificadas en esta parte del conteo de partículas, tienen que estar clasificadas, hay que contarlas, ¿verdad?, lo vamos a ver un momento, y estas áreas tienen un nivel de contaminación controlado específica para cada área, para cada proceso, ¿verdad? Y se mide por metro cúbico, ¿ok? Vamos a medir estas partículas que tenemos por cada metro cúbico en nuestra área y como vieron en la FEUM, ¿no?, en el cuadrito que les mostré, pues ahí nos dice, son partículas de menor o igual a 0.5 micrómetros y de 5 micras. Para eso obviamente pues necesitamos un equipo, ¿verdad? Ya más adelante los vamos a mostrar el equipo, el contador de partículas, para que ustedes puedan tener ambientes controlados para llevar a cabo sus productos. ¿Ok? Estas áreas también tienen que tener restricciones. No puede entrar cualquier persona, ¿verdad? Tiene que entrar solamente personal capacitado, ¿ok? Que ustedes ya lo tengan en su lista de quienes pueden entrar o no a esas áreas. Anteriormente había mucho desorden, que si ustedes visitan algunas plantas todavía, ¿verdad?, les cuesta trabajo no ingresar a sus áreas, pero es una no conformidad, ¿ok? No deben de estar entrando a sus áreas si no tienen el acceso autorizado, ¿ok? Y aquí está, miren, la clasificación de los filtros que ustedes pueden utilizar son desde el 95% de eficiencia hasta un 99,9995%, dependiendo del área que queremos nosotros tener, ¿ok? Dependiendo de su clasificación que requieran para sus cuartos, ¿ok? Estas áreas las debemos de limpiar, ¿ok? Una vez que ya instalamos el sistema HVAC, ya tenemos toda la infraestructura funcionando, ¿verdad? Debemos de mantenerlas limpias a través de procesos de limpieza y sanitización. Estos procesos también debemos de estarlos pues validando, ¿ok? Para que siempre se hagan de la misma forma.
Ujú. Y así evitar pues contaminación en nuestras áreas, ¿ok? Y fabricar totalmente, ¿verdad? Pues en condiciones aceptables para sus productos. Insisto, si son estériles, bajo flujo laminar, donde está expuesto el producto todo el tiempo, tenemos que tener un flujo laminar. Ujú. Ok, bueno, pues aquí están simplemente pues, las definiciones de calefacción, ¿verdad? Es proporcionar calor para generar un ambiente adecuado, ¿verdad? A la temperatura que nos pide la norma. La ventilación renueva el aire, es decir, va jalando aire del exterior, pasa a través de diferentes etapas de filtración para que pueda, ¿verdad? Una vez que ya hizo todo el proceso, entrar a las áreas que tenemos trabajando nuestros procesos regulados, ¿ok? Y entonces, pues para eso tenemos este sistema de aire acondicionado. Está compuesto por filtros, ¿verdad? Tienen diferentes etapas dependiendo sus necesidades. Y eso es bien importante que ustedes cuando tengan que calificar estos equipos, pues vayan y observen que estén bien colocados. Muchas veces, si no nos diseñaron una manejadora adecuada, se voltean con cualquier vibración y estas máquinas vibran mucho. Entonces llegan a voltear y entonces nosotros estamos creídos, ¿verdad? Que va a llegar el aire filtrado con la eficiencia de mis filtros y no es verdad. Quizás no tuvo un buen diseño esa manejadora y se está pasando, ¿verdad? Por la libre el aire y no nos puede estar funcionando ya en las áreas, por eso hay que monitorearlo. También los conductos, ¿verdad? Tienen que estar limpios porque de lo contrario van a estar ensuciando con mayor frecuencia los filtros terminales que puedan tener ustedes para filtrar. Y eso pues va a encarecer su proceso, tendrían que estar cambiándolos. ¿Ok? El ventilador, otro punto importante, que verifiquen que realmente si están inyectando, que inyecte, ¿verdad? Porque muchas veces también los proveedores se nos llegan a equivocar, nos ha pasado, y lo ponen invertido. En lugar de que inyecten, están extrayendo, ¿no? Entonces, todo eso hay que verificarlo en las calificaciones. Y la unidad exterior puede tener componentes para el intercambio de calor, ¿no? Como ya vimos, puede tener chillers, puede tener calefactores, ¿ok? Y los controles termostatos que también ya vimos, ¿verdad? Para que regulen esa temperatura de manera automática, porque no lo vemos. El aire es como ahorita, sentimos frío, ¿verdad? Porque está fresquecito, pero no lo vemos. Entonces, tiene que haber algún control para poder saber si está en buenas condiciones la presión, la temperatura y la humedad. ¿No, verdad? Ok, muy bien. Bueno, pues entonces es muy importante, ¿verdad?, mantener un control preciso de su temperatura, de la humedad en estos entornos, ¿verdad? Es esencial para esta industria donde tenemos que cuidar la calidad de sus productos, la seguridad de sus productos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no vayan con ningún contaminante, ¿ok? Que sean seguros, ¿verdad? Y eficaces, que no haya habido humedad y que haya degradado mi producto o mi proceso y que yo entregue un producto que ya no va a tener ningún efecto terapéutico o apoyo con un dispositivo, ¿verdad? Para dar alguna indicación terapéutica, ¿ok? También estos procesos de fabricación en la industria regulada deben garantizar que las condiciones sean óptimas para que marquen esa gran diferencia en sus resultados, no tener falsos positivos ni falsos negativos. Ujú. Y aquí el final es muy importante. El control de temperatura y humedad es crítico para garantizar la calidad, la estabilidad y la eficacia de los medicamentos, de todos sus procesos, ¿ok? De verdad es impactante cómo puede tener alguna alteración si nosotros modificamos estos parámetros. Ajá. Y esto se logra pues a través de los siguientes métodos. Ay, ¿va? Poniendo su sistema de aire que le ofrece un control preciso, ¿verdad? Diseñan áreas limpias desde un principio. Si llegamos y ya están diseñadas, pues observamos y podemos nosotros levantar la mano si hay alguna falla con base a los parámetros que ustedes observan. Ver si no está teniendo esas condiciones de humedad. Bueno, saben que requerimos aquí un deshumidificador. No, ya está instalado todo el sistema y esto es muy difícil que lo vuelvan a abrir, ¿no? Entonces, bueno, buscar algunas opciones de hasta poner algunos deshumidificadores en sus áreas si no dieran con las condiciones, ¿ok? Sistemas de refrigeración y congelación, ¿verdad? Sobre todo si sus medicamentos son termolábiles, también tendríamos que estar verificando, pues que se coloquen bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Y obviamente con toda su instrumentación para que ustedes puedan observar que están
midiendo correctamente. Y, ¿verdad? Como breviario cultural, pues toda la instrumentación tiene que estar calibrada, ¿verdad? Si no está calibrada, cualquier proceso no lo pudieran echar abajo, sobre todo si tuvieran alguna demanda, tuvieran alguna queja y ustedes no tienen calibrados sus instrumentos, pues ya tenemos todas las de perder. Entonces, siempre todos sus instrumentos calibrados para que sus procesos realmente sí estén validados. De lo contrario, se les invalida sus calificaciones. ¿Ok? Muy bien. Prácticamente esto ya lo revisamos, ¿verdad? Pero lo que queremos es que vayan siempre, siempre sus medicamentos o sus dispositivos, ¿verdad? Que lleven la eficacia terapéutica, la eficacia del uso que le van a dar, porque al final del camino todos ustedes, ¿verdad? Y yo somos usuarios tanto de medicamentos, de dispositivos médicos y queremos que vayan seguros, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera estamos conscientes, ¿verdad? No estamos conscientes cuando nos van a suministrar algún suero, por ejemplo, imagínense. Y ahí ustedes ya están en el hospital, están en el quirófano, esperemos que esté con las condiciones de limpieza correctas, ¿verdad? Que esté en la venoclisis correcta, ¿verdad? Que se haya hecho realmente en condiciones asépticas, ¿verdad? Bajo flujo laminar, que el suero se haya esterilizado. O sea, hay tantas variables que tenemos nosotros cuando utilizamos estos productos y tan críticos que ha habido de verdad casos muy siniestros de fallas de calidad, ¿ok? Y todo eso puede suceder por una contaminación microbiana. Ujú. Ok. Bueno, pues entonces deben de ser súper seguros nuestros productos y nuestros procesos. También con estos sistemas de aire lo que queremos es evitar esos crecimientos microbianos, que haya monitoreos normalmente, ¿verdad? Para que evitemos crecimiento microbiano, porque la humedad va a favorecer eso. Además de que nos incomoda, le daña a nuestros productos, ¿verdad? En la parte de estabilidad, puede promover el crecimiento de hongos, ¿verdad? Bacterias. Entonces es importante también nosotros evitar el crecimiento microbiano. Y una precisión en la formulación, es decir, los niveles inadecuados de humedad pueden afectar la precisión de la formulación en polvos. Aquí tenemos un ejemplo, puede hacer, ¿verdad?, que se hagan pegajosos, ¿verdad? Y entonces no estemos adheriendo correctamente estos ingredientes. Entonces sí podemos tener diferentes afectaciones, ¿ok? Entonces, así como ese, pues hay muchos ejemplos en su producción, ¿verdad?, que pudiéramos aquí decir. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Si quieren las dejamos al final y ahorita les dejo a mi compañera Alma. Buenos días. Y bueno, ahorita vamos a ver lo que es el monitoreo ambiental. Ya estuvimos viendo con Nati lo que es el control, cómo se deben de controlar estas áreas donde estamos fabricando productos que son para el consumo humano. Entonces, pues, ahora cómo vamos a verificar que estos controles son efectivos. Entonces, esto es a través del monitoreo ambiental. Entonces, la importancia del control, pues ya dijimos que es evitar. Ay, la normatividad vigente requiere que se deben de monitorear estas áreas para, bueno, tanto de las áreas de la industria farmacéutica, las áreas de la industria regulada, como son dispositivos médicos. Las condiciones de tanto para producto de estériles como para no estériles se debe de llevar a cabo este monitoreo ambiental, como hace rato les dijo Nati, no, porque no son estériles, no se deben de controlar estas áreas. Nuestros productos no estériles también nos piden que no lleven microorganismos específicos, que son los microorganismos patógenos. Entonces, estos se deben de estar controlando. También nuestras normas nos piden que es un requisito que toda la industria tiene que tener un programa de monitoreo ambiental, y eso pues a la parte de microbiología es a la que le corresponde llevar a cabo estos programas, elaborarlos para que, para que sean eficientes para estar controlando esta contaminación.
En estos programas se deben de establecer lo que son los sitios de muestreo. Estos también se hacen en base ya a un análisis de riesgos, no es como antes que llegábamos, cuando no, bueno, no había tantas exigencias. Nosotros tomábamos los puntos nada más cercanos a nuestras áreas y la frecuencia pues la determinábamos, ahora sí que dependiendo del producto o del laboratorio. Ahora no, ahora sí nos exigen que tenemos que determinar nuestros sitios de muestreo, tenemos que hacer un análisis de riesgos y aparte la norma en el apéndice viene la frecuencia mínima, pero nosotros podemos todavía aumentarla. En la parte de ISO 5 sí nos pide continuo, lo vamos a ver más tarde, bueno, al ratito, sí nos pide que sea un monitoreo continuo. En las áreas de ISO D sí nos pide que sea un monitoreo mensual, pero nosotros podemos incrementarlo dependiendo del análisis de riesgo que nos esté dando. El monitoreo ambiental, pues, es la medición y análisis continuos de parámetros ambientales para comprender el impacto de estas actividades que se están llevando a cabo en estas industrias reguladas, que son las farmacéuticas, cosméticos, veterinarios, alimentos y dispositivos médicos. El objetivo principal de este monitoreo, pues, es verificar que los controles ambientales que ya mencionó Nati están cumpliendo con lo establecido. También nuestra monitoreo ambiental debe de estar diseñado para el control de partículas totales y viables. En alguna época se manejaba partículas no viables y partículas viables. Después, ya a partir de de la norma 059 del 2015, ya se nombró que era partículas totales, porque realmente es lo que estamos midiendo. Las partículas no viables sirven como medio de transporte para los microorganismos, entonces a la hora de medirlos el equipo pues lo mide en forma total. Por eso fue lo del cambio. Bueno, pues aquí nuestro monitoreo ambiental, ya estamos hablando que se debe de realizar, pero también se divide en dos: monitoreo físico-ambiental y el monitoreo microbiológico-ambiental. Ahorita vamos a ver lo que es el monitoreo físico-ambiental. Para el monitoreo físico-ambiental, realmente lo que vamos a estar midiendo son las presiones diferenciales, las partículas totales, velocidad de flujo, temperatura y humedad. Aquí también debe de haber un responsable dentro de la industria. Aquí a veces dicen, bueno, ¿quién lo va a llevar a cabo? Depende de la industria. Hay personas que dicen, bueno, pues micro, como es la persona, son los que entran, pues que lleve a cabo también la parte física ambiental. En otras empresas dicen, bueno, esto le corresponde más bien a metrología por si hay algún problema. Bueno, ya lo dijimos, lo de las partículas totales, que son las que se encuentran en nuestro ambiente, provienen del aire, se filtran, entran a nuestras áreas y aquí se tienen que monitorear de acuerdo a la frecuencia establecida, ya sea por los apéndices de las normas, tanto de la 241 como la 059, y por el análisis de riesgo realizado. Entonces, pues aquí tenemos un equipo, un medidor de partículas, y para determinarlo si está cumpliendo con las especificaciones. La temperatura, ya les comentaba también Nati, casi siempre lo pide la norma, tanto la 241 como la 059, que esté entre 18 y 25 grados centígrados, también que sea también para confort del personal. Entonces también tenemos, se pueden medir, ya sea por catalogues, hay algunos termómetros. En una época había unos que eran como tipo matraca, de esos que me daba mucha risa porque llegaban a tomarla y empezaban a moverlo.
hay graficadores también, entonces pues ya depende de la industria, presupuestos, pues entonces se lleva a cabo eso. Humedad relativa, por lo regular hay muchos termigrómetros también, o los higrómetros solo, dependiendo de lo que tengan, el mismo datalogger, que ahora son los que más se usan, porque se puede graficar, se puede llevar un control mucho mejor. Aquí pues aquí hay que controlar la humedad, sobre todo en la época de lluvia, que aumenta la humedad y entonces también aumenta que haya hongos en nuestras áreas, y entonces eso puede ser un problema. Ya no estaríamos cumpliendo con nuestra normatividad. Presión diferencial, esto depende de la clasificación de las áreas, y también esto se encuentra más en las áreas de fabricación de productos estériles, en el área también de jeringas, de fabricación de jeringas, sobre todo las de vidrio. También debe de haber una diferenciación de presión entre las áreas, que va en forma de cascada. También aquí ya las vamos teniendo, y aquí pues se manejan lo que son los Magnagelic, y no sé si hay algunos ya más modernos ahora. Aquí realmente está las especificaciones, dependiendo de la clasificación, es la presión que debe de tener lo que es cada área. También en algunos casos, pues es necesario medir también la presión, la velocidad de flujo, no nada más en la época que se valida, sino también se recomienda que se haga un monitoreo diario. No sabemos en qué condiciones, si se llegan a despegar nuestros filtros, si se llegan a tener algún orificio, entonces pues también hay que irlos controlando para que no nos den ahí algún susto. Eso es lo con respecto a lo que es el monitoreo microbiológico, físico-ambiental, que son los parámetros que se tienen que estar midiendo. En el caso del monitoreo microbiológico ambiental, ya la mayoría, yo creo que los conoce. Tenemos nuestras áreas, tenemos que estar midiendo lo que es el aire, lo que son las superficies y el personal, lo que nos está pidiendo la norma. Para hacer el monitoreo de aire, existen también dos métodos. Tenemos lo que es la placa de sedimentación y lo que es el aire activo, se le conoce como el aire pasivo, que nos marcan las normas, que deben de estar expuestas de 30 minutos a 4 horas. Aunque nuestra especificación, cuando nos dice que tenemos que tener 100 unidades formadoras de colonias por 4 horas. Entonces, cuando estamos midiendo 30 minutos, no estamos midiendo lo que nos está indicando la norma. La norma dice 4 horas. Dice unidades formadoras de colonias por 4 horas. Este es para determinar lo que es el monitoreo activo. Bueno, aquí con esto. También aquí es nada más en la fotografía, pues nos indica más o menos cómo se debe de colocar las placas. ¿Sí? Aquí por lo regular ponemos donde esté el agar y la tapa arriba. Para el aire activo, aquí tenemos la ventaja de que se mide el volumen de aire, y la norma nos está pidiendo que sea un volumen de aire de 1000 litros, es lo que estamos midiendo, o 1 metro cúbico, porque está a la hora que estamos reportando, es unidades formadoras de colonias por metro cúbico. Entonces, tenemos diferentes tipos de muestreadores que se venden en la industria, comercialmente se tienen varios. Entonces, pues ahí sí, el que más les convenga, que más aplique. Entonces, pues aquí lo que se tiene. Ahora, para hacer el monitoreo continuo
dentro de las que nos están pidiendo la ISO 5, usamos por lo regular lo que es el monitoreo pasivo porque no estamos introduciendo cada rato el equipo. Aquí tenemos también el monitoreo de superficies. ¿Sí? El monitoreo de superficies también se divide en dos métodos. Tenemos dos métodos. Tenemos lo que es la placa de contacto, que es para monitorear las superficies lisas, donde podemos introducir la caja fácilmente, pero también tenemos superficies que son irregulares. Entonces, estas superficies las tenemos que monitorear con hisopos. Entonces, existe el método de hisopado. Aquí tenemos lo que es la placa de contacto, ¿sí? Que debe de tener su bordecito para poder tomar lo que es la muestra. Lo que tenemos el hisopo y tenemos que monitorear lo que son 25 centímetros cuadrados. Entonces, más o menos. También la medida de las cajas también viene, nos indican que tiene que tener un diámetro de 55 centímetros cuadrados. Entonces, también todo está monitoreado. En la placa de contacto, como ya dijimos, se recomienda es lo mismo, ¿no? Para las superficies lisas, bueno, también el método de hisopado tiene otra ventaja, que cuando sabemos que nuestras áreas están muy contaminadas, nuestro sitio de muestreo está muy contaminado, entonces podemos hacer diluciones, algo que no nos permite hacer una placa de contacto. Bueno, aquí el método de hisopado lo que se tiene es que se frota el lugar donde vamos muestreando, se coloca dentro de un diluyente, entonces ahí lo agitamos para liberar los microorganismos, o sea, primero tenemos que checar que nuestro hisopo esté recuperando bien, bueno, lo más que se pueda del sitio de muestreo, que haga una buena recuperación y luego se pueda liberar, que no los mantenga atrapados los microorganismos. Por lo regular, el hisopo de algodón ya no es muy recomendable. Se usaba en los inicios, pero deja los microorganismos atrapados, entonces es más recomendable utilizar pues, los que tengan punta de nylon, tacrón, están los de alginato de calcio, entonces pueden utilizar ese tipo. Estos pues ya dijimos que son para superficies irregulares. Y era lo que les comentaba, que debemos de tener en el hisopo, ver que tengan una buena recuperación, una buena liberación, y aparte tener que nuestros diluyentes conserven los microorganismos. El diluyente que vamos a tener no se deben de desarrollar ahí los microorganismos porque ya estaríamos dando falsos negativos, pero tampoco deben de ser tóxicos para estos porque entonces también estaríamos dando resultados también falsos negativos. Entonces sería ahí. Entonces aquí se recomienda que cuando uno esté eligiendo el hisopo que va a estar, se hagan algunos estudios para ver que se haya una buena recuperación de las superficies. Para eso trabajamos nuestros cupones, que son de 5x5. También trabajamos, ahí mismo ya checamos la liberación, de que se liberen. Y aparte también checamos el tipo de diluyente. Aparte el tipo de diluyentes, como son superficies, pueden quedar algún residuo del sanitizante que estamos usando. También tiene que tener el neutralizante adecuado. Entonces también eso viene en las normas, viene en la farmacopea, qué tipo de neutralizante tiene que usarse para cada sanitizante que se tiene. El personal es la persona, bueno, así que nosotros somos los principales, la principal fuente de contaminación dentro de nuestras áreas controladas. Por eso es que tenemos que entrar con la vestimenta adecuada. Les
comentaba Nati, en las normas, en los apéndices de las normas, viene la forma que tenemos que entrar dependiendo de la clasificación de nuestras áreas. Entonces, ahí viene la forma y la norma nos pide que al menos para la ISO 5 o clase A tenemos que monitorear al personal. Los dedos del personal, tenemos especificaciones que también nos los están indicando la norma. Entonces tenemos la forma, nos tenemos que colocar en la caja. No necesariamente tiene que ser una placa de contacto, puede ser una caja normal, una caja Petri normal para llevar a cabo este monitoreo. Esta es el apéndice de unas de nuestras, este es el de la 059, ese es el apéndice de la 059 donde nos dice la clasificación de área, lo que tenemos para cada una de nuestras áreas, el tipo de proceso que se está llevando a cabo, el número máximo permitido de partículas totales. Aquí nos indica tanto las condiciones dinámicas, estáticas como las dinámicas, la frecuencia del monitoreo, lo que les comentaba con un análisis de riesgos, pues se puede incrementar para, bueno, dependiendo del producto que ustedes también están fabricando. Con respecto a lo que es partículas viables, también nos indica las unidades formadoras que están establecidos, lo máximo. La frecuencia también, con análisis de riesgo se puede también aumentar en el caso de mensualmente. En lo que es la ISO 9, no nos exigen el control ambiental y lo único que lo hacemos es porque sea informativo, no porque no nos los pida la norma, no lo vamos a hacer, pero entonces, bueno, entonces, ¿cómo lo voy a tener? Pues ok, va a ser informativo nada más los datos que nos están dando. También nos viene la presión diferencial, lo que son las especificaciones, los cambios de aire, lo que es la temperatura, la humedad y el tipo de vestimenta para cada área. Entonces, pues también aquí vienen explicados. Con respecto a la ISO, a la NOM 241 también viene lo que es la clasificación, los tipos de proceso que se están llevando a cabo, el número de unidades de partículas totales, también en condiciones estáticas, dinámicas, frecuencia, también, si se fijan, son las mismas especificaciones que vienen tanto en la 059 como en la 0, como en la 241. Y aquí solamente hay. También tenemos lo que es la clase D. También aquí también nos dice la misma frecuencia mensualmente, 6 meses también. Y aquí, sí, aquí para la ISO 9 también nos indica, y aparte tiene otras 2 clasificaciones más que no están clasificadas como ningún tipo de ISO. ¿Sí? Tenemos área limpia, que está libre de clasificación, y un área gris también que están libres de clasificación, es lo que nos está indicando lo que es la norma. ¿Sí? Que son la diferencia que tiene con la 059. También nos indican lo. Pues muchas gracias por estar aquí presente. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran hacer. ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta para alguna de nuestras ponentes? Bueno, vamos a pasar a la entrega de reconocimientos.
Por parte del Comité de Medical Expo, les agradecemos por su excelente ponencia el día de hoy y les hacemos entrega de sus reconocimientos. Gracias. Hola, muchas gracias. Y por parte del Instituto de Profesionistas, esperemos que sea de su agrado. Muchas gracias por su participación. Les damos un aplauso a Nati y Alma, muy enriquecedor y pues bueno, esperemos que sigamos aprendiendo mucho de todo lo que ellas nos están enseñando, que tenemos que mantener nuestras áreas limpias y acuérdense que la asepsia es muy importante. Bueno, pues muchas gracias.